La carrera de comunicación social fue, me parece a mí, una parte central de mi vida. Claramente ha implicado para mí una manera de ver, de estar en el mundo, de habitar en la comunidad en la que vivo de manera diferente. Ha sido quizás lo más hermoso que me ha pasado en la vida y es algo que es parte constitutivo ya de mi personalidad y morirá conmigo. La carrera de comunicación social para mí es mucho, significan 10 años en los que me han pasado muchas cuestiones profesionales y emocionales. Yo pienso que es una, ¿cómo se dice? Como una carrera en pos a la sociedad, digamos. Bueno, para mí la carrera de comunicación social ha sido dar un paso adelante, el encontrar otras armas, otros contenidos para ser mejor persona aquí en la ciudad donde vivo, para mi familia y para contribuir, que creo que ese es el fin que tengo, así cómo contribuimos cada uno de nosotros en esta sociedad para que todos seamos un poquito mejor. En lo personal me dejó grandes amigos. Comunicación social para mí ha sido la posibilidad de desarrollarme académica, profesional y humanamente desde la Universidad Nacional del Nordeste. Ha sido la posibilidad de hacer todas las instancias de formación desde la universidad hacia afuera y ha permitido, por sobre todas las cosas, tener una serie de vínculos de amistad que son irreemplazables. Quiera Dios que la carrera de comunicación social nunca pierda ese tipo de entusiasmo. Le debo todo a la carrera y espero también darle a la carrera algo de lo mucho que me dio a mí. Soy un migrante que vine de la ciudad de La Plata a vivir acá y yo tenía mucho trabajo, mucha actividad, muchas cosas. No estaba vinculado para nada a la universidad, ni estaba en mi visión, no estaba a dar clase o dedicarme a la docencia. En el 83 comencé a dar lo que sería, la carrera era una carrera a término de pregrado, una tecnicatura en comunicación social que tenía un eje de tres comunicaciones y yo daba la comunicación de segundo. Y eso hice hasta que terminó la tecnicatura, fui el profesor de teoría de la comunicación de segundo año para las camadas de alumnos que fueron pasando por esas aulas, que al principio la gran mayoría eran mayores que yo, porque era gente que no había podido estudiar en su momento, porque no podían viajar a 1000 kilómetros y como otros más favorecidos podrían haberlo hecho. Entonces tuvieron la oportunidad de estudiar y mucha gente que ya hacía años que estaba trabajando en distintas instituciones, incluso en el periodismo, en los diarios, en las radios, vinieron a estudiar. Ahora sí podían hacer eso que les había faltado. En 1981 yo trabajaba ya en Radio
lo que era Radio Nacional en ese momento. Hacía 5 años que había entrado y escuché o leí, no me acuerdo, que creo que fue en el diario, un aviso de que se iba a abrir una carrera de comunicación social junto con relaciones laborales y turismo en Corrientes. Y daban una dirección, fui y averigüé y era para una carrera que efectivamente iba a comenzar en el 82 a cursarse. Estábamos saliendo de la dictadura, pasamos la guerra de Malvinas haciendo el curso. Fueron cuestiones muy fuertes a nivel social y político, recomponer nuestra sociedad después de la dictadura, y aparece esta carrera de comunicación social que nos permite, con fundamentos teóricos y con otra formación, tener un grupo importante de jóvenes que pudieran incursionar en estas nuevas posibilidades que daba la comunicación. Y era toda una práctica, porque además también todavía estaba muy presente el tema de la dictadura, el tema de que a pesar de lo que muchos después se escribió y se dijo, había todo un sector de la sociedad que realmente no sabía qué es lo que pasó o qué es lo que estaba pasando durante el gobierno militar. Yo creo que fue muy importante porque primero abrió los poros a viejas instituciones que necesitaban remozarse internamente con gente con otros niveles con otros conocimientos, con otras visiones, con otras capacidades. Eran tiempos donde era difícil hacer algo por primera vez, ¿no? Era difícil innovar y demás, así que nos entusiasmó mucho y bueno, nos acoplamos, y esto fue en la segunda mitad del año 81. Creo que la carrera fue desarrollándose de manera interesante, porque era una propuesta, un desafío que comienza con el aporte económico de la provincia de Corrientes, el aporte teórico también de la universidad. Fue toda una cosa ahí que era una carrera que dependía del rectorado, había que trabajar para ver cómo esto pasaba a depender de una facultad. La carrera no tenía un edificio propio, entonces las clases se daban en la escuela Sarmiento, una hermosa escuela, pero una escuela primaria. El primer año de cursado dividieron a todos los inscriptos, que éramos muchos, en 2 grupos. Aquellos que ya laboralmente tenían alguna relación o trabajaban en los medios, y aquellos que no. Nosotros dábamos clase hablando de las aportaciones de Humberto Eco, de Roland Barthes, por ejemplo, rodeados de láminas de pollito, de gallinita, de osito, de mariposita. Pero era lo que había, después nos explicaron, y si no se daba de esa manera no comenzaba el cursado, ¿no? Una historia, porque en realidad yo no sé, a mí me parece que la gente de comunicación, y me parece que sigue siendo así, el perfil es un perfil peculiar, es como que es un banca tutti, se lo banca todo. Era incómodo físicamente. ¿Por qué? Porque teníamos que cursar las materias de 6 a 10 de la noche en cursos, en salones que eran de la escuela primaria. Yo llegué a tener, recuerdo un curso exacto que teníamos 141 alumnos. Y si vuelven a ver lo que son las aulas de la escuela Sarmiento, era tremendo, porque había alumnos que habían desarrollado la habilidad de entrar por las ventanas. Yo recuerdo haber tenido más de 100 alumnos, y yo daba segundo año, no primero, más de 100 alumnos, era una locura. El dictado de clases era
casi como en la secundaria, digamos, porque en las materias que íbamos dando también no había especialistas o muchos especialistas en el profesorado, en el magisterio, respecto a materias específicas de comunicación, sino que eran tomadas de otros planes de estudio y nosotros lo estudiábamos como con el material, con la bibliografía que nos daban los profesores, y estudiamos de ahí, ¿no? En nuestras clases, sobre todo en el primer cuatrimestre, éramos muy variopintos, de diferentes edades, pero también muy molestos, realmente, porque ya periodistas, ya locutores, productores, sin saber muchos de ellos que eran productores, pero lo eran, personas grandes que tenían, no quizás sus grandes lecturas, pero su trayecto recorrido y veían la realidad. Entonces todo se discutía, todo, absolutamente todo se discutía. Los primeros años eran cursos chicos, uno también tenía un entusiasmo absoluto. Entonces yo decía, los primeros parciales yo los hacía personalizados. Entonces eran 35 alumnos y estaba Juan Pérez. Juan Pérez llegaba y tenía un sobre que decía Juan Pérez, y era su examen. Y generalmente el examen tenía mucho que ver con las cosas que yo hablaba con Juan Pérez. Algunos exámenes eran particularmente problematizadores para el estudiante, y estoy hablando justamente de una de las materias en la que después me incorporé, que era política, porque el profesor utilizaba preguntas tales como ¿qué es tal cosa? Rápido. Y la otra era, ¿qué relación hay entre tal y tal? Y ahí se armaba el gran desbande. Y la tercera era, opine sobre tal cosa. Y las tres preguntas eran igualmente importantes en la evaluación. Pero también un momento de feedback, ¿no? De devolverle toda esa atención que ponía el alumno, a decirle, bueno, no es en vano, yo también atiendo lo que te pasa a vos y yo también lo hago. El plan nuestro estaba para licenciatura, pero que no se aprobó como licenciatura, sino como tecnicatura. Entonces hay un montón de materias que como que se dieron juntas, porque no se quería terminar con eso, o sea que había materias que eran dos materias que terminaron siendo una, pero para poder cumplir con un plan de formación básico interesante. Las prácticas profesionales eran todo un tema en la formación. En el plan de estudio había tres materias que eran las que estaban destinadas específicamente para la práctica, pero se llamaban seminarios. El seminario de periodismo gráfico sería el primero, el segundo el seminario de radio y el tercero el seminario de televisión. Teníamos dos prácticas profesionales ya en la tecnicatura, de radio y televisión. Eran dos distintas, pero las dictaba el mismo profesor, que me acuerdo que era Luis Solari. Luis Solari, un hombre de televisión, cineasta de Corrientes, muy conocido, reconocido. Y él también, creo que era el dueño de un canal de circuito cerrado de televisión. Entonces nos llevaba ahí a todos los alumnos a hacer las prácticas, ya sea de radio o de cámara de televisión. Y lo notable, eso también habla de la carencia económica que se tenía en aquellos momentos. Él grabó algunas de nuestras prácticas profesionales sobre los crudos o los máster de sus películas. Y el seminario de televisión era el más tétrico. No había ninguna cámara. Teníamos en esa época un monitor, un aparato de televisión, ¿no? Y una videocasetera que funcionaba por el sistema beta, que pronto dejó de existir, por lo tanto no servía para nada. Y yo recuerdo que cuando me tocó cursar a mí, el profesor nos ponía una especie de caja de zapatos y decía que mirando ahí era un poco la práctica usual de manejarse ante una cámara, mirar la cámara, y la cámara era una caja de zapatos. El servicio Chaco Corrientes era aún más defectuoso que hoy, si se pudiese, créanme.
Tuvimos clase hasta muy tarde en la escuela Sarmiento, enfrente de la Gobernación, ahí enfrente de la plaza, al costado de la iglesia de la Merced. Y había dos problemas, los porteros que se querían ir y el último colectivo. El último colectivo era un clásico de la época que salía a las 10:20 de la noche desde el puerto de Corrientes. Yo iba en colectivo, iba a dar clase. Si perdíamos ese colectivo había, ahora sí, el último de todos los últimos, que salía a las 12 menos 20, o sea, a las 11:40, a las 23:40, y bueno, era esperar todo ese trecho, ¿no? Bueno, muchas veces nos ha pasado que hemos perdido por extendernos en la clase. Terminaba la clase y nos quedábamos charlando. Teníamos un grupito de estudio. El grupo era ya muchos profesionales que ya estaban trabajando y que deciden en comunicación y que deciden formarse mejor a través de la carrera, y bueno, yo que vengo de otro lado de la cultura. Solíamos estudiar en mi casa. Veníamos de la facultad, salíamos a las 10 de la noche, estudiábamos en mi casa, comíamos algo, y hasta las 2 de la mañana, 3, pues todos al otro día trabajábamos, así que no era tan sencillo, pero nos organizábamos y salíamos adelante. Quien hizo la convocatoria fue Juan Manuel Lubari, que de alguna manera fue el alma mater, ¿no?, de todo esto, y que con una pluralidad, una apertura digna de la aventura que se proponía, nos fue convocando y se las ingenió, porque también no era que todos éramos iguales o que pensábamos lo mismo, cosas por el estilo. Se las ingenió para mantenernos a todos cohesionados, ¿no? Cuando se enteró que había gente formada en ciencias sociales, que la universidad de acá no tenía en esa época, dijo, yo los quiero para mí, y nos vino a reclutar, los quiero llevar allá a trabajar conmigo. Le dije de la manera más amable posible que no, porque tenía mucho trabajo, estaban haciendo el que iba a ser mi tercero y último de los hijos, el único varón, en ese año del 82, estaba construyendo mi casa, mi vida era un lío. Tenía así aspecto de ser un hombre serio, circunspecto, era un hombre de un gran sentido del humor, y aparte alguien que había tenido la claridad de advertir la carencia en formación de recursos para una actividad social que ya se revelaba como importantísima. Y ahí me invitan a si quería hacerme cargo de una materia que fuese una introducción a la ciencia política, con no más indicaciones que esa. Y en un momento el profesor Lubari me mira y casi como un ruego me dice, licenciado, lo necesitamos. ¿Vieron cuando uno hace un castillo de cartas y viene un viento y las voltea todas? Bueno, me desarmó. Entonces, bueno, profesor, le dije, con una condición, acepto dictar una cátedra, porque realmente no tengo mucho tiempo, pero cuente conmigo. Si me necesitan, nunca nadie en ningún lugar del mundo me había dicho que me necesitaba, que de repente este hombre me lo diga así, de una manera tan sincera y tan conmovedora, que no le pude decir que no. Bueno, mi papá se llamaba Juan Manuel Lorenzo Lubari Márquez. Era un visionario, un apasionado. Su vida era la comunicación, el periodismo. Realmente fue un tiempo de mucho sacrificio para él, y bueno, el sacrificio lo pudimos vivir todos, ¿no? En mi casa, con mi mamá, con mis hermanos. Él pedía al gobierno lugares hasta que no podían estar más en esa escuelita y le pasaron a lo que es la Escuela Centenario a la noche, y estuvieron un par de años allí y después pasaron a la Escuela Sarmiento, que es frente a la Plaza Mayo. Hay muchas personas que colaboraron con él para que esto pueda salir adelante, incluido a la señora Victoria. La señora Victoria era una señora que era ordenanza, era una señora peticita
que hacía los sándwiches para los estudiantes y llevaba cosas para que tomen los chicos, y con eso ella colaboraba para que la carrera tenga algunos insumos que no tenía. En esa época, hasta, calculo yo que hasta el 2010, el docente era un ingreso muy bajo, muy bajo. Así que la mayoría de los docentes, sobre todo en estas tecnicaturas, era más por vocación. Papá fue director de la carrera más de 15, 20 años ad honorem. Cuando la carrera ya se cerraba, le avisaron de que ya no había más financiamiento. Él fue a hablar con el rector de la universidad y le dijo, ¿qué podemos hacer para salvar la carrera? Porque hay chicos cursando todavía, no se recibieron y se quedan sin carrera. Y entonces le dijo, mire, no, acá en Corrientes no, tiene que ser el presidente de la nación, es el único que autoriza. Entonces agarró sus cosas y a mi mamá, a mí, yo me fui con mi hijo mayor, ya tenía un hijo, y nos fuimos a Buenos Aires. Nos fuimos a un hotel muy modesto, muy humilde, muy barato, digamos, porque no teníamos mucho, pero estábamos cerca de la Casa de Gobierno, por Avenida de Mayo, me acuerdo. Se fue a pedir audiencia con el presidente y por supuesto no le dieron. No era conocido, nadie sabía quién era. Y volvió varias veces, hasta que un día le atendió el secretario privado del presidente Menem. Era el gobierno del presidente Menem, el primero. Él lo escuchó y bueno, gracias a Dios llegó a oídos del presidente y le firmó. Le firmó para que esto continúe. Era un apasionado. Él tenía la idea de que el comunicador social tenía que tener un viso profesional y él se dedicó toda su vida a tratar de conseguir de que la carrera de comunicación social sea profesional. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Dice, y bueno, el fruto ha sido bueno, así que valió el esfuerzo de la siembra. La creación de la licenciatura fue desde el primer día un objetivo. Si lo podíamos hacer como facultad, lo íbamos a hacer como facultad. Si no lo podíamos hacer como facultad, íbamos a ver dónde lo insertábamos. Y eso hay que agradecer eternamente a todos los alumnos de la licenciatura, de la tecnicatura de aquellos años, que pelearon y lucharon para que la carrera no se cierre y para que se acepte a los egresados de la tecnicatura en la licenciatura, porque había también toda una idea, un movimiento en aquel momento, en el cual yo no participé directamente, en el que decía, bueno, se va a abrir la licenciatura, pero no se va a aceptar como materias aprobadas a los técnicos, ni mucho menos con el título. No era justo que los que habían sido los pioneros de todo esto no tuvieran oportunidad de tener que cursar de nuevo toda una carrera de 5 años, todo porque en el momento que ellos habían hecho la carrera no existía esta opción. Mucha gente que se movilizó en Corrientes especialmente y logró que se abra la licenciatura con el ingreso de los muchísimos técnicos y técnicas que ya habían egresado. Pero se pudo hacer, que eso era lo importante. Y en esto también en aquellos años había que tomar una decisión. Si para que se pudiese hacer la licenciatura era suficiente con que uno diese un paso al costado, y demos un paso al costado. 98-99 explota Corrientes, ¿no? Y quienes cruzábamos para dar clases teníamos los problemas de corte de tránsito en distintos lugares, en el acceso al puente, donde se produjo la muerte de gente que protestaba, ¿no? Fue toda una movilización muy grande, y en ese marco es que se comenzó a dar el cursado con profesores que venían de otras provincias, de Córdoba, de
de Santa Fe, de La Plata, fundamentalmente vinieron varios profesores y comenzó para mí no el cursado de la licenciatura. La década del 90 es una década linda, llena de entusiasmo también, te decía, con planteles de alumnos mucho más grandes y demás, pero también con esas otras cosas, ¿no? De tironeos de intereses y a veces más de luchas burocráticas, ¿no? No teníamos elementos, nos conseguíamos nosotros las propias, sobre todo porque ese primer curso fue un curso armado con gente que venía de otras carreras, que venía de medios, que venía de otras experiencias y teníamos la posibilidad de aportar nuestra propia cámara o nuestros propios elementos para desarrollar las clases, ¿no? Algunas clases especiales. Nos manejábamos con fotocopias de los libros de los profesores. Que no tiene la inmediatez o no tenía la inmediatez del acceso que hoy te permite Internet, pero al tener menos material también te posibilitaba profundizar mucho en el material que tenías y a lo mejor era más específico en la elección. Se podía vivir sin Internet, le puedo asegurar. Es más, nosotros no lo percibíamos como una dificultad porque uno no valora lo que no tiene. Y nosotros mismos conseguíamos, teníamos, con la titular de la cátedra, integramos también una asociación de docentes de educación a distancia y ellos nos conseguían otros materiales interesantes que después, algo que no se debe hacer, fotocopias, pero conseguíamos darle los trabajos a los chicos de libros que acá no teníamos todavía dónde comprarlos, ¿no? Básicamente no había una biblioteca de la carrera porque se comenzó ahí, digamos, a formarla. Sí, la biblioteca era la de Resistencia a la que uno podía acceder, o bien el material que te daba el profesor o la profesora. La biblioteca surge con la creación de las carreras por una necesidad de incorporar recursos bibliográficos que hagan de apoyo a la actividad académica. Esto surgió en la escuela de Sarmiento, una escuela pública de actividad primaria. Posteriormente se trasladó a una propiedad privada sobre la calle San Juan de la ciudad de Corrientes. Bueno, la biblioteca funcionaba en la cocina de la vivienda. Tenían 2 mesadas y con griferías que tenían agua, o sea, era todo también tendríamos que tener muchísimo cuidado para no destruir el material, digamos, porque era un ambiente húmedo, tenía problemas en el techo de la vivienda, exceso de agua y entonces muchas dificultades de esas que por ahí teníamos que tener mucho cuidado para no perder material. Desde el 2004, digamos, el 2005, que se planteó la necesidad de contar con un espacio físico, en el 2009 se aprueba el proyecto a través de una resolución rectoral donde se autoriza el edificio, el nuevo espacio físico, digamos, no edificio, sino el nuevo espacio físico para la biblioteca que va a funcionar en el campus Sargento Cabral. Lo más lindo que hay hoy es que se haya hecho la licenciatura. Yo ayudé la tesis del primer licenciado, que había sido alumno mío, y de la tercera, la egresada también, y eso corona el esfuerzo, ¿no? de lo que pudimos haber hecho. Yo creo que todavía estamos en ese proceso de ida, ¿no es cierto?, donde seguimos creciendo en cualitativa y cuantitativamente. Soy Ronald Isler, docente, investigador y extensionista de la universidad. Cuando ingreso a la carrera en el 2003,
estábamos dependientes del rectorado, conformamos, para mí era toda una novedad, porque conformábamos sede con relaciones laborales y la tecnicatura en turismo. Había un orden muy estricto en las secuencias, en las clases, o sea, estaba todo programado. Por lo tanto, toda esa experiencia en planificación pedagógica y docente, yo la apliqué para el desarrollo de la asignatura. Y eso me demostró que en ese momento la carrera todavía tenía algunos problemas de planificación, de programación. O sea, mis clases aparecían como muy estructuradas, muy bien armadas y con un claro sentido en el desarrollo. Yo ingresé en el año 2000, ingresé a la carrera. Los primeros años de la carrera, en términos académicos, la verdad que no me habían motivado mucho. Sí, el 2001 a mí me agarra cursando el segundo año de la carrera, y yo recuerdo que fue algo como nosotros veníamos del 99, que si bien yo ya estaba terminando el colegio secundario, lo había vivido de un modo muy diferente a cómo viví el 2001, porque vivir una crisis social de tamaña magnitud dentro de la universidad, con todo lo que a nivel de movimiento significa la universidad pública en la Argentina, ese fue un punto que yo recuerdo como en los primeros años. En el 2004 se reformuló con pequeños retoques el plan de estudio de la carrera, porque hacía 10 años que se había aprobado y el Ministerio de Educación de la Nación daba la posibilidad de incorporar algunos ajustes. Entonces ahí que se incorporan algunos contenidos, se reestructuran algunos otros contenidos, o sea, había gente que estaba dando temáticas que no le correspondían. Hubo un reacomodamiento en los cuales, por ejemplo, aparece toda la línea latinoamericana de teoría en la comunicación. Recién fue en los últimos años, en los últimos 2 años de la carrera, donde en lo personal sí me metí de lleno, fundamentalmente en aquellas asignaturas que tuvieran algún tipo de vinculación con la investigación, que es eso lo que finalmente terminó marcando mi trayectoria, o al menos hasta ahora. Bueno, era un contexto particular de crisis en términos a nivel nacional, porque fue en el 2001. Veníamos del contexto de los 90, de fines de los 90, particularmente ya la crisis había estallado acá en la provincia de Corrientes, y bueno, era un pasaje hacia este 2001, 2002, y bueno, fue ese momento de efervescencia. En ese momento, rector Oscar Valdés, secretario académico Cristian Piris, se inicia un proceso mediante resolución formal del Consejo Superior, en el cual se convoca una comisión integrada por docentes, estudiantes, egresados de la carrera, para poder hacer una revisión y tomar la decisión de generar al menos 3 alternativas de inserción en unidades académicas. Fue un proceso que no estuvo exento de muchas resistencias, de muchas discusiones. Cursé la carrera en un proceso de institucionalización que implicó muchas movilizaciones como estudiantes, implicó mucho compromiso dentro y fuera de las aulas. Entonces, en ese momento se opta por el camino de ingresar, de ser parte de humanidades. Y ahí se empiezan una serie de negociaciones nuevamente que se cristalizan en un documento, un acuerdo de inserción justamente de la carrera, donde nosotros decíamos y poníamos una serie de condiciones. No todas ellas se cumplieron, gran parte sí.
donde justamente pedíamos que se siga respetando nuestra biblioteca, que se convoque a los concursos docentes, una serie de instancias que fueron trabajadas de nuevo con esa comisión. Luego de la creación de la Tecnicatura, a principios de la década del 80, el suceso conflictivo a nivel socioacadémico a mediados de la década del 90, del siglo pasado, y que implicó la movilización docente, la movilización estudiantil, y una de sus respuestas institucionales fue la creación en 1997 de la licenciatura en Comunicación Social. Ya más reciente en el tiempo tenemos otra serie de movilizaciones en las cuales participé como estudiante, ya en los años 2003, 2004, 2005, por la regularización de la carrera y la incorporación de la carrera en una unidad académica, en una facultad, ¿sí? Y eso se consolida, la respuesta institucional a eso viene en el 2009 con la incorporación de la carrera a la Facultad de Humanidades. Y en ese momento se produce el inicio, o sea, el empezar a andar un engranaje nuevo, porque era la inserción en una institución, en una unidad académica que nosotros no conocíamos. En ese sentido, la incorporación de la carrera en el 2009 a la Facultad de Humanidades supuso que más tarde o más temprano, entre otras cosas que se debían regularizar, era la consolidación de un espacio que aglutinara, que proyectara de una manera, no sé si unificada, pero de una manera ciertamente homogénea, las actividades de investigación de la carrera. Ya cuando terminé, o al menos cuarto, quinto año de la carrera, se empezaban a abrir otras posibilidades, empezaban a aparecer ONGs, instituciones que empezaban a demandar también algo que era diferente al periodismo. O sea, ser un comunicador institucional implicaba otro tipo de formación que quizás todavía por este mismo proceso que se estaba dando en la carrera todavía no estaban incorporadas. En el año 2010, al final de este pasillo, había una sala de profesores en una piecita que está casi al final de este pasillo. Yo la primera vez que escucho hablar, yo no tenía idea de que también las carreras en las facultades tenían institutos de investigación. La verdad que no me estaba incorporando al plantel docente, no tenía mucha idea. Después de 7 años de ejercicio profesional en medios gráficos, me dediqué a la investigación científica, ¿no? Y eso vino después aparejado con la formación de posgrado, etcétera, y bueno, todo lo que implicó. La investigación es una de las 3 grandes áreas, ¿no?, de actividad de la educación superior en la Argentina, junto con la extensión, es decir, los vínculos con la comunidad, con sectores no académicos y junto a la docencia. En ese momento la carrera era un enseñadero, ¿sí? Se enseñaba comunicación social, se resistían, alguna gente generaba discusión y crítica, y el gran debate era cómo pasar a formar parte de la vida plena universitaria, y eso tenía que ver con investigación, con extensión, y eso no se podía dar en las carreras dependientes del rectorado porque faltaban recursos, porque no pasaba, o sea, porque era prácticamente la primera persona que entraba yo con una maestría, por ejemplo. No había gente con formación. La extensión siempre fue un fuerte desde el inicio de la carrera, desde los 80, o sea, porque hay una fortaleza que tiene la carrera y nuestro perfil, que es la vinculación sociocomunitaria en general. El pasaje a facultad, a ser parte de la Facultad de Humanidades en 2009, 2010 empieza todo un proceso de normalización que va a repercutir en todos los sentidos, porque eso implicó una regularización de la planta docente. Hasta lo que no dije es que cuando yo cursé, todos mis profesores eran profesores invitados en general. Actualmente, hoy,
tenemos casi, o sea, todo el plantel docente en su mayoría egresados de nuestra carrera. Se han ido colegas, han ingresado otros y la carrera ha siempre contado y para mí ese es un punto singular, inclusive dentro de la Facultad de Humanidades, con un porcentaje del cuerpo docente que, si me permiten la expresión, siempre está en alguna, ¿no? Siempre está activo en alguna. Hola, mi nombre es Matías Nicolás Godoy, tengo 31 años y soy estudiante de la carrera en Comunicación Social. Soy María Teresa Sassali, licenciada en Comunicación Social. Actualmente tengo una agencia de marketing y comunicación digital a nivel internacional. Yo pienso que hay ciertas profesiones que son de vocación, entre ellas está el periodismo, digamos. Mi sueño, digamos, de ser periodista surgió ya desde la época del secundario, más o menos. Siempre me gustó como esa idea romántica de ser el nexo entre la sociedad, digamos, y lo que pasa en la política o en diferentes ámbitos. Bueno, todo comenzó en el 2011 cuando estaba decidiendo a ver qué estudiar. Empecé a querer tirarme más por el lado de la comunicación, pero del diseño indumentaria. Tenía que irme para Buenos Aires, pero no estaba preparada para irme tan chiquita para allá. Entonces vimos con mi mamá qué posibilidades había en la UNE y me dijo, mira, acá tenés periodismo, es comunicación social, pero en tercer año te recibí de periodista. Y como a mí me gustaba el periodismo de chiquita, ya me intrigaba eso, me gustaba hacer preguntas, me gustaba meterme delante de las cámaras y demás. Siempre fui muy extrovertida y eso me ayudó también. Fue ahí que dije, bueno, vamos a averiguar a San Juan, ahí por Plaza Italia, que estaba antes la universidad. Al momento de ingresar a la carrera encontré muchas dificultades, muchas barreras, ya sean interpersonales y académicas, digamos. En cuanto al académico, digamos, faltaba mucho en cuanto a la inclusión, en cuanto a los materiales de estudio. Y en cuanto a lo interpersonal, ese año que ingresé, había otros chicos, por ejemplo, que tenían también discapacidad visual, pero estuvieron un mes y pico en la carrera y terminaron abandonando. Yo fui el único que continué en la carrera durante los siguientes años. Y había mucho déficit en cuanto a los profesores por ahí, tenían buena predisposición, pero no les costaba encontrar la forma de que cursemos de una forma un poco más accesible, un poco más amena. Bueno, el primer año sobre todo la dificultad era cómo hago para estudiar tanto material y poder rendir un examen. Era o estudio memoria, hago resúmenes. Me acuerdo que empapelaba toda la casa, hacía el resumen del resumen del resumen del resumen, que creo que todos hicimos y hacemos eso. Hasta el 2017 yo era el único alumno con discapacidad visual en la carrera. En 2018 ingresó otro chico y a partir de 2019, en conjunto con la profesora de Informática 2, la doctora Montserrat Laret Martínez y otros chicos que son estudiantes que están como voluntarios, empezamos a hacer un proyecto de inclusión en el que le ayudamos a los chicos a cursar de una forma más accesible. Nosotros habíamos arrancado con un compañero que era no vidente. Siempre hubo un proceso de inclusión por parte de los docentes y del cuerpo académico en general, ¿no? Para mí eso es una pata muy fuerte que tiene comunicación social y es algo que hay que seguir alentando. Sobre todo, no solo las personas no videntes, sino también, por ejemplo, el lenguaje de señas me parece que es algo que se debería de incorporar porque la comunicación es no verbal también. Entonces, el cuerpo habla constantemente y hay que incluir a todo este tipo de discapacidades. La verdad que ahora me siento mucho mejor porque hay una mayor predisposición de los profesores, la gran mayoría de los profesores están interesados y quieren volver más accesibles las cátedras, se avanzó mucho con los materiales de estudio, hay mucha más apoyo en ese sentido. También ustedes saben que la universidad es inclusiva. Estamos trabajando en un proyecto para brindar servicios de información a los no videntes. También estamos capacitando en lengua de señas para los futuros egresados. El tema de la inclusión, por un lado está la inclusión académica, la inclusión física, ¿no? Que tiene que ver con la accesibilidad
del edificio, tiene que ver también con la disponibilidad de los materiales para que estudiantes con algunas condiciones particulares puedan tener acceso a ellos. Es un tema realmente difícil, porque no hay una regulación central, muchas veces depende de la voluntad y de los conocimientos que posean cada uno de los y las colegas. Tratamos de romper con esa imagen que por ahí se tiene de la persona con discapacidad y mostrarle cómo manejarse y cómo ayudarnos de una forma que nos ayude a nosotros a ser más independientes, a desenvolvernos mejor, digamos. Este es un presente de impas porque los aportes creo que deben variar en parte hacia el futuro. Tienen que ver que nosotros estamos en un proceso de cambio de plan de estudios y nosotros hemos elaborado un diagnóstico de la situación actual, ¿no? Fundamentalmente en Chaco y en Corrientes, de quienes están trabajando en comunicación institucional, medios audiovisuales, productoras, lo que fuera. Y nosotros necesitamos tener una carrera que atienda tanto a las innovaciones técnico-profesionales, sí o sí, como a las nuevas demandas sociales, de derechos humanos, de género. Yo creo que comunicación tiene un potencial muy grande como para ser aparte. Hay un cuerpo de docentes muy fuerte y cada vez se reciben alumnos con mayores capacidades, entonces yo creo que debería como que estar aparte de humanidades. Si bien tenemos orientación de humanidades, la comunicación vira para otros lados y además debemos empezar a virar también hacia el lado de la inteligencia artificial y la comunicación que va de la mano con esto. Necesitamos incorporar ambos elementos, por un lado las innovaciones técnico-profesionales y por el otro lado las demandas de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, a nuestro plan de estudio. Y si llegamos a incorporarlos de una manera eficiente, efectiva, yo creo que ese va a ser un aporte muy importante que podamos hacer a nuestra comunidad en el futuro. Este momento realmente es, creo que el cuerpo de docentes, el departamento con un cuerpo docente muy bien formado, o sea, con sus cursos de posgrado, con su integración a proyectos de investigación, con la generación de proyectos de extensión de manera muy frecuente, prácticamente todos los años estamos con proyectos de extensión, con proyectos de investigación, o sea, creo que está en franco crecimiento y logrando ser parte de la vida política, inclusive de la universidad de manera protagónica. Para el futuro, yo creo que la carrera debería lograr su propio posgrado, pero esa es una cuestión de opinión quizás personal, no creo que sea muy personal, creo que debe ser compartida por muchos, pero me parece que a la carrera le está haciendo falta tomar el impulso de generar sus propios posgrados de Hechos y Derechos o cursos de actualización propios. Creo que es una deuda pendiente el hecho de la participación de los estudiantes en el departamento, que es algo que salvo en muy pocas ocasiones se logra, pero todavía está pendiente eso. Es una deuda que hay que ver cómo la carrera puede estar un poco más implicada en la situación profesional de nuestros egresados y egresadas, que es realmente complicada. Hay una situación muy particular en la región, ustedes lo deben conocer, que amerita que la carrera tenga preste una atención permanente y tenga siempre un ojo puesto en eso. Seguramente hay carencias, pero es algo que nosotros no lo soñábamos en aquellos años porque tampoco teníamos idea de que alguna vez iban a aparecer este tipo de cámaras o internet, por ejemplo, ¿no? los celulares. Hoy creo que deben ser pocos los medios que no tienen algún egresado, ¿no? Ya sea en radio, en televisión. Y eso para mí es la importancia de tener una carrera, ¿no? de poder cursarla y sobre todo y fundamentalmente con la infraestructura que hoy posee, edilicia por una parte y la tecnológica, ¿no? Lo principal para no perder el objetivo es que continúa, ¿no? que sigue dando egresados, que sigue dando instrucciones. Es fundamental que los jóvenes, no solamente estudiantes, sino también los jóvenes docentes, comprendan el trabajo que todos, inclusive los que están jubilados, los que fueron parte, los que formaron parte de un trayecto y se retiraron, ¿sí? Los que formaron parte de un trayecto y se murieron,
Creo que un poco este documental va a dar cuenta de distintos momentos o procesos en las que distintos grupos de docentes, de estudiantes han puesto el compromiso para el desafío que venía, ¿no? Así es como la veo, digamos, sí la veo en un momento también crítico, siempre aparecen en la carrera momentos críticos, pero me parece un momento crítico muy interesante en el cual el rol de este trabajo que están haciendo ustedes es fundamental, que es recuperar memoria. Que espero, digamos, que sigamos trabajando y que sigamos alcanzando las metas que a corto y a largo plazo nos ponemos. Mientras ya va quedando grabado. No. Pero eso no lo pones, ¿no? No, eso no. Cuando empecé, creo que el primer día fui a la carrera, a la escuelita que estaba por San Juan. Y me definía entre dos carreras en ese momento y me acuerdo que estaba el sereno, ya se había cerrado la facultad, fui tarde. Entonces me dijo, sí, empezar la carrera es buenísima. Él no sabía mucho todavía. Era la lucha con los porteros que quería que nos fuésemos, ¿no? Pobre gente, tenía que cerrar la escuela y demás, y al otro día vuelta a empezar. Así que bueno, sutilmente nos dejaban haciendo discusiones en la vereda de la Escuela Sarmiento. La verdad que fue una cosa muy linda ver crecer esto y ver que tantos profesionales de la comunicación salen de este lugar y están en distintos lugares y realmente profesionales, ¿no? Profesionales de buen nivel. Nunca terminaré de agradecer al profesor Lugari aquella mañana que apareció en nuestra oficina a pedirnos que nos sumáramos a su carrera, porque a mí por lo menos me cambió la vida. Si estuviera vivo, papá, le diría, mirá lo que hiciste. Orgulloso.